porque las casas que sabíamos tenían socavones y no hicimos nada a tiempo, es un dolor que nos va a pesar eternamente. Por eso, antes de que suceda, yo le he pedido al ministro y al Ceremi que ese tema en particular, alcalde, ¿dónde está el alcalde? Alcalde, que ese tema en particular sea prioritario. Va a costar, va a ser difícil. Hay discusiones entre los técnicos de cómo se hace. Hay casas que vamos a tener que demoler. Y eso le cuesta mucho entenderlo también a los vecinos. Pero tenemos que avanzar responsablemente. Eso lo tomo como uno de los compromisos. Anuncios en materia de seguridad. Estoy consciente de que la región de Tarapacá ha tenido un aumento explosivo de un nuevo tipo de delincuencia. Estuvimos recién en una presentación privada importante para poder ver cómo ha ido cambiando el comportamiento del delito. Esto, yo sé que muchas veces está pensado en términos de la prensa nacional, no sé si esto lo estarán transmitiendo o no, pero creo que es importante decírselos a ustedes para que quienes están actuando y trabajando sepan que estamos conscientes de esto. Ha cambiado radicalmente la forma del delito en nuestro país. Y las bandas de crimen organizado tienen una forma de proceder que en Chile no se conocía. Y por lo tanto requiere una actualización, no solamente de la Fiscalía, en donde le agradezco al fiscal nacional que haya tomado cartas en el asunto, y le agradezco, por cierto, a la Fiscalía de acá de Alto Hospicio y de Iquique, en donde estamos con esta nueva sede, sino también en instituciones que muchas veces no se piensan de esa manera, en Directemar, en aduana. Necesitamos un laboratorio de drogas acá en Tarapacá, necesitamos más centros de rehabilitación, también acá. Necesitamos más Estado de manera integral. Me lo decía la ministra ayer, la ministra Jimena Aguilera. Tenemos, no sé si usted me lo decía, ministra, pero tenemos, creo que 2 centros para atender en total 24 personas. Estamos muy, muy lejos de lo que se necesita. Eso también se lo transmitía a mis colaboradores. Uno podrá echarle permanentemente la culpa o responsabilidad al gobierno anterior o al anteanterior o al Estado y así sacarse los pillos siempre. Hoy día es nuestra responsabilidad. Nada de andar echando la culpa para atrás. Hoy día es nuestra responsabilidad. En 3 años más le tocará a otro. Pero nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para que esa brecha se reduzca lo máximo posible en este periodo. Y ahí tomo lo que nos decía el alcalde de Alto Hospicio. Tenemos que acelerar el tranco. Estamos avanzando, pero no a la velocidad que necesitamos. A mis seremis les pido mayor celeridad, mayor imaginación. Vean lo que se acaba de hacer con este centro de innovación público-privada, Tarapacá. Pensar fuera de la caja. Tenemos que acelerar la inversión pública, en particular en Alto Hospicio, pero en toda la región de Tarapacá. Anuncios concretos. Estamos fortaleciendo y aumentando la presencia policial en Alto Hospicio y en Tarapacá con más vehículos, más carabineros y más detectives, para prevenir, combatir e investigar y, por cierto, perseguir de manera implacable el delito. Hoy día estamos entregando 25 nuevos vehículos de carabineros a la comuna, incluyendo camionetas, radiopatrullas y motos que se suman a los 10 vehículos que llegaron en febrero. Y en esto quiero agradecer en particular al gobernador regional, al gobierno regional y al CORE, porque todos participaron en la aprobación de los recursos para estos proyectos y esto es un trabajo conjunto de las distintas autoridades. A contar de este mes de marzo, además, Alto Hospicio va a contar con 30 nuevos carabineros. Y la Policía de Investigaciones de la región sumó 20 nuevos detectives para investigar los casos de homicidio. Pero tenemos un déficit de información. Tenemos un déficit de información porque en todas partes nos piden más carabineros, en todas partes nos piden más detectives, pero los carabineros y detectives no se compran con plata. Hay que formarlos y hay que invertir en eso y pensar en el largo plazo. Y eso muchas veces no da réditos en términos electorales. Pero yo le pido, le exijo a mi gobierno que pensemos en términos de largo plazo. Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero tenemos que tener más. Y eso implica cambiar la estructura en muchas cosas. Y en algunos casos cambiar la ley, que también es algo que conversamos con el fiscal nacional y con el ministro, lo vamos a conversar con los parlamentarios. Este es parte del esfuerzo de nuestro gobierno por reorganizar y destinar más funcionarios policiales en las comunas donde más se requiere para hacernos cargo de la urgencia en materia de seguridad con criterios de descentralización y equidad territorial. Ahora, el combate al crimen es un combate multidisciplinario. No solamente las policías y la fiscalía, es también educación. Ayer se lo dije al Ceremi de Educación de manera muy clara. No puede ser que tengamos brecha de matrícula. Hoy día hace poco se inauguró un nuevo colegio
si no me equivoco, acá en Alto Hospicio, inauguramos un nuevo colegio. Y estaba muy contento el CEREMI. Le dije, oye, mientras tengas niños sin matrícula, no puedes estar contento. Esa es una deuda que no nos podemos permitir. Porque cada niño que no tiene un cupo en el colegio es un niño que está a puertas de caer en las garras de la delincuencia. Entonces, ese nivel de sentido de urgencia en estas cosas, después algunos me retan porque dicen, bueno, esto no se puede hacer. Bueno, tenemos que forzar la máquina lo máximo posible. No se puede, no nos podemos permitir como sociedad que no tengamos matrícula para niños. Que hay gente que quiere... Último minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la edición tarde de TV1 Noticias. Estamos en contacto directo desde el norte de nuestro país. El presidente de la República está en una visita que ya es de 2 días a la nueva Fiscalía de Alto Hospicio. Eso están viendo ustedes a la espalda del presidente, donde está entregando una nueva dotación de vehículos y ha hablado en un tono bastante distinto a lo que se le escuchaba en las últimas semanas, en torno a avanzar en una serie de temas, reconstrucción, avances en educación. Y así, vamos a estar a la espera porque seguramente el presidente en cualquier minuto se refiere a lo que ocurrió ayer en el Congreso y hablamos del rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria. 90 indicaciones, 8 meses de tramitación y al final se llegó a lo que ocurrió en el Congreso que vimos en el matinal y también en nuestro avance de noticias y en nuestra edición matinal. Dejamos en pausa esto de momento a la espera de retomar contacto. A veces el presidente se refiere a lo que ocurrió nuevamente en el Congreso. Digamos que también hubo una cadena ayer por la noche donde también se refirió en detalle el presidente a esto y hoy se espera que nuevamente lo haga. Avancemos en las noticias mientras ayer 8M, Día Internacional de Conmemoración del Día de la Mujer, se realizó en una serie de puntos del país y aquí obviamente la Universidad de Concepción fue uno de ellos. ¿Qué les parece? Vamos con el informe de Javiera Sangüesa, quien se refiere en detalle a lo que ocurrió acá en la UDEC. Y también las oportunidades de participación en los distintos ámbitos del quehacer, de la vida social, laboral. La Universidad de Concepción se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Con una agenda llena de actividades, buscaron visibilizar parte del trabajo que desempeñan día a día en materia de equidad de género. Y en ese sentido la Universidad de Concepción creo que ha hecho o ha avanzado muchísimo en esa transversalización de la perspectiva de género, tanto en el quehacer institucional como en las distintas misiones, en formación, en investigación, en vinculación. Y en ese sentido este año además queremos dar un sentido diferente como universidad. Fue al mediodía de este miércoles cuando comenzó esto. Los distintos roles del quehacer institucional en esta labor. Acto oficial del UDEC y la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual. Aquí presentaron los lineamientos a la comunidad universitaria. En este acto buscamos reivindicar precisamente las luchas históricas de las mujeres, como también mostrar los nuevos desafíos que queremos abordar, en particular como institución, para avanzar en nuestra sociedad en materia de igualdad de género. Este año nos enfocamos en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, las oportunidades para que esto se materialice en el trato respetuoso, en la erradicación de la violencia. El trabajo sigue, compromisos hay varios. La Universidad de Concepción seguirá ese camino, el de la equidad de género e igualdad de oportunidades. Ha habido un avance sustantivo en los últimos años, a partir de luchas particulares y también de la receptividad, diría yo, institucional para producir estas transformaciones y comprometerse con la reducción de brechas tal como lo hemos hecho en el último tiempo. Los frutos ya se ven en ellas. Docentes académicas de la universidad que han destacado a nivel regional y nacional. Tienen nuevos desafíos. Están listas para enfrentarlos. Destaca. Ahí estábamos y vamos a tocar un tema que no quisiéramos tocar y que lo llevamos en la mañana y también a mediodía y hablamos del femicidio ocurrido acá en Concepción, en el sector Lomas de San Andrés. Vamos a revisar mientras lo que realizó nuestro equipo digital, en este sentido el periodista Gustavo Soto, abordando detalles de lo que están viendo en imágenes. En este sentido hablamos del lugar donde ocurrió este femicidio. 31 años tenía la víctima de este femicidio en el sector de Lomas de San Andrés, acá en Concepción. La PDI ya está investigando, también se decretaron diligencias por parte de la Fiscalía precisamente hacia la PDI. Se refirió también la delegada presidencial y también Cernamej a nivel de acá de la región del Biobío. Para orientaciones, el 1455, orientación, contención, si sabe de estos casos, si puede, ayude
denuncia. Eso también es importante para ayudar a las víctimas de este hecho. Lamentablemente es el segundo femicidio en lo que va corrido de este año. Bueno, el día de hoy, en una de la medianoche, por instrucción del fiscal de turno de Concepción, personal de la Brigada de Homicidios de Concepción concurrió hasta el sector de Loma de San Andrés con la finalidad de trabajar el sitio de suceso. Al llegar al lugar, nos percatamos del fallecimiento, ¿no es cierto?, de una persona de sexo masculino, y en el segundo piso también se encontró el cuerpo de una persona de sexo femenino. Ahí estaban las declaraciones de la PDI, quienes comandan las investigaciones, en este caso que lidera la Fiscalía de la región del Biobío, quien a las 15:30 horas se va a referir en concreto y en detalle a este tema. Antes de este hecho, que pueda parecer solo policial, lo importante es la ayuda que ustedes presten en ese sentido a las víctimas, a las familias también. Estamos con Luis Yáñez, vamos a hablar también de este tema. Él es dirigente también del Colegio de Periodistas, y antes de entrar de lleno en otra temática de la cual él es impulsor, ante todo agradecerte, Luis, por tu visita acá y en tu como experiencia profesional como dirigente del Colegio de Periodistas. ¿Cuál es el tratamiento que debería realizarse de estos casos en base a tu experiencia profesional como miembro del Colegio de Periodistas, también como corresponsal de Canal 13, de Telecinco? Sí, bueno, gracias, William, por la invitación. El tema del femicidio es muy delicado. Desde mi posición como dirigente del Colegio de Periodistas, hay un análisis bien exhaustivo de cómo ha sido el proceso de cambio en el lenguaje, en el tratamiento de informaciones tan delicadas como los femicidios. Tú y yo sabemos que en el pasado este tratamiento no era muy adecuado desde el punto de vista especialmente del tratamiento de las víctimas, ¿ah? Y en este caso ha habido una evolución positiva, a mi juicio, en que ha habido un respeto tanto por la persona que falleció, pero también por su entorno familiar, que por supuesto sufre todo el embate de una mujer que ya no está. Lo importante acá, si hablamos de medios de comunicación, en esta evaluación es siempre tener claramente definido quién es la víctima y quién es el victimario. Y el tratamiento de la información tiene que ir en esa orientación. Y bueno, por supuesto, desde el punto de vista de la comunidad, hay que valorar a los medios que tienen un buen tratamiento de la información y, por supuesto, no hacerse parte del problema, sino que de la solución. Y en ese sentido, toda acción que se pueda hacer cuando uno conoce de alguna situación de violencia intrafamiliar, cuando uno tiene algún antecedente, por supuesto lo responsable, lo humano, lo ético es darlo a conocer para que esto, por supuesto, no avance y no pueda generar una situación tan dramática como un femicidio. Luis, hay un tema que también ha crecido en el último tiempo y lamentablemente, y son las fake news, que han rozado también estos temas, donde se entrega información que no es la importante, información que no está corroborada. En ese sentido, como le dije, ustedes también han trabajado en esa línea del comportamiento ético que hay que tener los medios de comunicación, nosotros como periodistas, como canal, como medios de comunicación, de este tipo de información que se cuelga en las redes sociales y donde se crean de repente, en muchas ocasiones, por no decir el 100%, falsas realidades. Así es, bueno, al fenómeno de las fake news o noticias falsas se suma también la infodemia, que es el exceso de información, que no te permite, por un lado, obtener la información que tú deseas de forma fácil, y eso es una gran ventaja para los medios de comunicación, en el sentido de que la gente ya está sintiendo que esta libertad que le dieron las redes sociales, donde se pensó en alguna época que los medios de comunicación no eran necesarios, ahora sí tienen una valoración porque uno puede tender a pensar que si está esa información en un medio de comunicación confiable, esa información está verificada. Obviamente la recomendación que personalmente hago es que nunca uno debe quedarse con la información de un solo medio. Tiene que ver, ojalá, información de medios que tengan líneas editoriales distintas. Claro. Y en este caso es muy importante en la era de la información, en lo que estamos viviendo, que las personas sepan que ante una información sospechosa, una información que realmente uno pueda dudar de su origen, por supuesto hay que verificarla. Y la mejor manera es contrastar con fuentes confiables, con medios que tengan alguna tradición, para saber si esta información efectivamente es verdadera.
Luis, dejemos de momento este tema. Seguramente vamos a tener más informaciones durante el transcurso de las próximas horas. Repetimos, la orientación aquí es clave. Lo que hace el Servicio Nacional de la Mujer, Cernamec, es súper clave en orientación. Vamos con una campaña bien importante que tú vienes desarrollando hace mucho tiempo. Y hablamos de Pepos de Conce. ¿Cómo se origina esta campaña? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge la idea? Mira, en 2018, digamos que algo me pasó. Yo soy chillanejo, allá se le rinde culto a las personalidades, que son muchas las que tiene desde el punto de vista de la cultura, de la historia, de la poesía, de la pintura, de la música, y le rinden culto a esas personalidades. Y acá no. Entonces, cuando se separa la región del Biobío de Ñuble, la zona de Biobío, Concepción, queda como huérfana de personajes. Y yo siempre tuve en la mente a René Ríos Vettiger, penquista, pero especialmente a su hijo querido, que es Condorito. Condorito es como mi hermano mayor, yo aprendí a leer. Que ahí estamos viendo a tu hermano. Ah, ya, hola hermano. Mi hermano, que hoy día, luego de un atentado del Chacalito, fue vandalizado el día 14 de febrero y sufrió daño, y afortunadamente ya está de nuevo desde esta mañana. Lo colocaron en su lugar con nuevas medidas de seguridad para que grandes y chicos podamos sacarnos selfies. Recordemos que esta estatua que está junto al fiel perro Washington es un símbolo porque Pepos de Conce, porque Pepo el 2 de febrero de 2023 fue nombrado hijo ilustre de Concepción gracias a esta campaña que duró 4 años. Mucha gente desconocía esto, que Pepo es de Conce. ¿Cómo fue hurgar en eso? ¿Y cuánto archivo hay en torno, no tan solo a Pepo, sino a la figura que vemos acá, que uno pudiera pensar que es una figura solo conocida a nivel nacional? Y para nada, es un personaje conocido a nivel mundial. ¿Cómo fue escarbar? Hay harta bibliografía. ¿Cómo fue ese trabajo tuyo, bibliográfico, para conocer de Pepo definitivamente en primera persona? Perfecto, mira. De tus dos preguntas voy a empezar por Condorito. Condorito, ¿quién es Condorito? Condorito es un personaje popular, que es un campesino pobre de la década del 50, antes de la reforma agraria, que se va a la ciudad a buscar un mejor destino. Y en ese mejor destino, trabaja en lo que sea, a veces roba, a veces pelea, enamoradizo y muy amigo de sus amigos, como era el perfil en aquellos años y se mantienen algunas características en el chileno. Entonces eso hizo clic en las clases populares chilenas de esa época, y ese clic ha sido un romance tan largo que ya Condorito tiene 70 años. Y es por eso que es tan valioso, es tan valorado por los chilenos. Y volviendo a tu primera pregunta, ¿cómo logramos obtener información? Pepo, dentro de todos sus talentos, uno de sus defectos que era muy retraído, no le gustaban las entrevistas. Creo que hay 3 o 4 entrevistas que dio en toda su carrera. Muy poca. Muy poca. Entonces, la información la sacamos de familiares, de algunas de estas entrevistas que hay. Incluso Patricia Verdugo, Premio Nacional de Periodismo, tuvo el honor de entrevistar a Pepo. Pero quienes entregaron la información fueron principalmente algunos textos de la época, en la biblioteca, el registro civil, por ejemplo, luego de escarbar, de buscar en algunos antiguos archivos, encontraron el acta de nacimiento de Pepo, y así sabemos que Pepo nació en su casa, en O'Higgins 113, que ahora hay un estacionamiento ahí, a las 4:45 de la mañana, y fue recibido por su papá, que era el médico René Ríos Guzmán, que es uno de los fundadores de la Universidad de Concepción. Entonces ahí empezamos a investigar dónde estudió, colegio alemán, liceo Enrique Molina. De hecho, Enrique Molina fue uno de sus profesores. Y por supuesto los 2 años en la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción. Tengo un grado de conexión entonces con Pepo. Yo también estudié en el liceo Enrique Molina Carmen. Mira qué bien. Mira. Oye, y en el tema del diseño, porque la figura tiene un detalle formidable. ¿Quién trabajó en el diseño de lo que ve? La gente quizás no lo conoce y está viéndonos desde otros puntos del país. ¿Quién estuvo a cargo del diseño de esa obra que vemos ahí al ladito del Punto Cultura de la Municipalidad de Concepción en Calle O'Higgins, muy cerca de la Plaza Independencia? Mira, este trabajo que lo mandó a hacer la Municipalidad de Concepción, ahí agradezco públicamente a Álvaro Ortiz, que desde un principio ha estado apoyando la campaña, se le encargó a una empresa de Santiago que se llama DigiGraphic. Esta empresa mezcla la modelación 3D con la artesanía. Entonces, ellos lo que hicieron fue enviarle al área de cultura de la municipalidad, y me lo compartieron muy gentilmente,
una imagen de cómo quedaría tanto Washington como también Condorito. Oye, pero es que es perfecta. Claro, y ahí nosotros empezamos a modificarle, porque el primer Condorito que ellos nos propusieron era el Condorito de 1949, que era más bajito, con el pico más grande. Ya. Pero lo fuimos puliendo y quedó realmente hermoso. Es una pieza única, en Chile no hay otra pieza similar a esta. Pesa alrededor de 50 kilos. Por eso a mí me sorprendía cómo este chacalito que se la robó ahí el día 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, cómo la llevaba con cierta dificultad hacia la barbería, donde finalmente la dejó botada. Y hoy día tiene medidas de seguridad, es decir, su pie está con cemento fijado en el piso, el asiento también tiene una barra de metal que está soldada a su cuerpo, y además de eso tiene una argolla que está soldada a la misma silla. Entonces, bueno, siempre los amigos del ajeno son bien creativos, pero esperemos que sea suficiente como para que no vuelva a ocurrir. Ahora, lo importante de esto es que Condorito se descubrió dónde estaba porque la gente llamó, la gente se contactó, le dio datos a la vigilancia municipal y así se logró. Y eso quiere decir que a la gente le hace sentido que Condorito esté con nosotros. Tú hablabas del alcalde de Concepción, de la Municipalidad de Concepción, que está apoyando esta iniciativa hace bastante tiempo. Vamos a revisar la cuña, la entrevista del alcalde de Concepción, que se refiere a hoy día a la reinstalación de la figura de Condorito ahí al ladito del punto de cultura. René Ríos Betteguer es de Concepción y eso nos debe llenar de orgullo. Y muchas veces no sabemos lo importante que han sido mujeres y hombres de la ciudad de Concepción, de la región del Biobío, en diferentes áreas y en diferentes procesos sociales, culturales, académicos, políticos, etc. Y por eso fue que finalmente nosotros acogemos el llamado del periodista Luis Yáñez. Ahí está, el periodista Luis Yáñez que nos acompaña. ¿Cuál es el próximo paso? Nos decían, Javiera Sangüesa, nuestra periodista que estuvo ahí en el lugar, de que se pretende instalar un buzón. Algo así, ¿y cuál es la idea de ese buzón que va a estar al lado de Condorito? Bueno, eso fue una sorpresa que me tenían, porque no sabías. No me habían contado. Y claro, a un costado, dentro del Centro de Cultura Federico Ramírez, gran colega por lo demás, hay un buzón de esos buzones de Correos de Chile, que incluso tiene la placa de Correos de Chile de color rojo, como salía en la historieta. Y ese lo van a habilitar como para que quede al lado de Condorito. Bueno, hoy día los buzones ya prácticamente no se usan. No me recuerdo ver en Concepción algún buzón. Entonces va a ser bien simpático ver ahí a este buzón que en las tiras de Condorito, en el huequito que tenía, salían unos ojos, pues si alguien estuviera ahí. Va a ser bien simpático eso. ¿Existe la posibilidad de que se instalen más figuras que acompañen el mundo Condorito, al lado de Condorito ahí en el Punto Cultura, o no? O sea, yo el 2 de febrero, cuando Pepo se nombró hijo ilustre, yo me quedé sin pega, porque ya la campaña tenía como objetivo que eso. Pero sin duda ya quedó más que claro con lo que ocurrió con Condorito, que se lo robaron, donde fue tema país, noticia nacional, salió en todos lados. Yo revisé 30 medios donde estaba en una parte protagónica el robo de la figura, que Condorito ayuda, y Pepo por supuesto, a generar marca ciudad, es un rescate patrimonial, promueve el turismo. Por lo tanto, esto debiera ser el punto de partida para, por ejemplo, tener un busto o una estatua de Pepo, también que haya a lo mejor al estilo de Buenos Aires, donde está Mafalda, por ejemplo, sí. En San Telmo, una plazoleta de la historieta chilena, o de Pelotillehue, donde esté Don Chuma, donde esté Yayita, donde esté Coné. Y de esa forma nosotros estamos agregando una personalidad a Concepción nueva, cuando hay una escasez de personajes a quien uno pueda decir es penquista y sentirse orgulloso, ¿no? Así que, hemos conversado con el alcalde, con el equipo de cultura y claro, eso no se descarta, pero obviamente hay que cumplir ciertas etapas para poder llegar a algo más concreto. En ese sentido, basando en algo más concreto, me imagino que han llegado una serie de peticiones de otros puntos de regiones, no sé, estoy pensando más allá. ¿Se puede hacer una itinerancia, no sé, tu labor, tú lo has dicho, ha traspasado las fronteras de la región del Biobío,
mucho más allá. ¿Existe la opción, no sé si han existido opciones de visitar otras regiones, no sé, formar parte de incluso conversatorios, porque este es un tema, y lo mencionaba, no tan solo está la figura, sino también tiene un contexto social que envuelve a la figura? Sí, por supuesto. Bueno, en el caso de la carrera de René Ríos Bettiger, es muy importante considerar que él, cuando creó Condorito en 1949, él ya era famoso. Y era famoso por su talento, pero también porque tenía este especial análisis sociológico de las clases populares, que por ejemplo hicieron crear el personaje Garganta de Lata. En ese tiempo el alcoholismo era el principal flagelo de las clases populares y hizo un nexo con él. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a conversar de Pepo, de Condorito, estamos hablando también de sociología. O sea, de hecho hay una socióloga en Temuco que hizo una tesis donde comparaba el imaginario de Macondo, de Gabriel García Márquez, con Pelotillegua, de René Ríos Bettiger. Porque hay mucho tema. Hay ¿por qué prendió en toda Latinoamérica la figura de Condorito? Porque reflejaba a los latinoamericanos, a las clases populares latinoamericanas de aquellos años. Entonces, es lícito poder hablar de Condorito porque es un reflejo de nosotros mismos. Bien, Luis Yáñez, impulsor de la campaña Pepos de Conce, dirigente del Colegio de Periodistas, rozamos y tocamos una serie de temas importantes de tocar a nivel regional. Gracias por estar con nosotros, y cuando se sepa más adelante de otra fase en la cual entre Pepos de Conce, invitado nuevamente, tú lo sabes muy bien, en la casa también de Condorito y también de ti en particular. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, William, y por supuesto muchas gracias a TVU que siempre ha apañado con todo. Bien, perfecto. Director, ¿con qué vamos ahora? ¿Perdón? Tenemos a Javiera Sangüesa en contacto en directo con la delegación presidencial. Hay un tema bastante importante que tocamos como canal, como medio de prensa, y es qué va a pasar con las lluvias cuando aparezcan a consecuencia de los incendios forestales, deslaves, deslizamientos. ¿Cuál es el plan de ahora en más? Vamos a tomar contacto con Javiera. Javiera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Durante esta jornada se formó una mesa técnica liderada por la delegación presidencial de la región del Biobío para trabajar ante la llegada de las lluvias. Esto analizando el complejo escenario que hay en la región del Biobío por los incendios forestales, ya que hay una pérdida importante de vegetación en varios sectores de la región. Ante esto se está esperando que ocurra este desplazamiento y deslizamiento de tierra en varios sectores, y es por eso que se formó esta mesa técnica. Pasemos a escuchar ahora algunas impresiones al respecto. Es una preocupación que es una preocupación profunda que hemos tenido en qué es lo que va a pasar con los terrenos, que son los terrenos que se vieron afectados por los incendios una vez que llegue el invierno y empiecen las lluvias. Lo hemos visto en otros incendios, las remociones en masa generan daños que son daños también muy grandes y muy preocupantes para la ciudadanía, ciudadanía que ya se vio afectada por los incendios y que nuevamente se podría ver afectado por esto. Por lo tanto, lo que hemos hecho es reunir una mesa con distintos actores, actrices, tanto del Estado como de las universidades, como personal técnico. Vamos a tener deslizamiento de tierra. No es posible lo prevenir, vamos a tener. Nuestro enemigo es madre naturaleza y no es posible predecir un terremoto, una erupción volcánica, el mismo un deslizamiento de tierra. Sí tenemos puntos calientes que es posible saber que sí vamos a tener. Pero, por ejemplo, en nuestra región, ¿cuántas quebradas que tenemos? Y no es posible monitorear todas las quebradas. Hay un catastro al respecto que habla de zonas rojas, que serían los sectores más complejos acá en la región del Biobío, donde puede ocurrir este deslizamiento de tierra, estos aludes en estos sectores. Se habla también de rutas, ruta de la Madera y también la ruta que une Chihhuayante con Concepción serían una de las zonas más complejas que se espera que pase este tipo de situaciones, por lo que el trabajo va más en, además de la prevención, en cómo podemos alertar a los ciudadanos y a las personas, y también el llamado a la prevención, de que las personas sepan dónde están viviendo y cómo pueden prevenir este tipo de situaciones, y también ante una eventual evacuación. Pasemos a escuchar lo que dijeron desde Senapred. Tenemos un extenso territorio y no tenemos la capacidad de hacer un monitoreo de todas las, un monitoreo automático, tecnológico, de todas las áreas de riesgo. Por lo tanto, lo importante es que las personas, insisto, conozcan el riesgo con el cual conviven, porque es imposible que nosotros lleguemos con una alarma específica para cada territorio.
Lamentablemente, nuestra capacidad, la capacidad a nivel nacional, es hacer un alertamiento general. Obviamente podemos focalizar de que hay áreas que tienen más o menos riesgo, pero lo importante es que las personas puedan tomar decisiones informadas respecto de los territorios con los cuales habitan o los cuales visitan. Se espera que las lluvias lleguen la próxima semana. Es por eso que esta mesa técnica seguirá operando durante las próximas jornadas acá en la región del Biobío para trabajar en la prevención, en el sistema de alarmas también para las personas que estarían en riesgo ante esta situación de desplazamiento de tierra y también estos saludes en diferentes sectores de la región del Biobío, pero con mayor énfasis a las localidades que fueron afectadas por los incendios forestales, donde la pérdida de vegetación fue bastante. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias, Javiera, por ese informe. Nosotros con Javiera nos vamos a la pausa. Luego, obviamente, volvemos con más noticias. Oportunidad, el objetivo fundamental es el lanzamiento de la Red Internacional de Graduadas y Graduados UDEC, que son personas que hicieron su doctorado en nuestros programas y que hoy han regresado a sus países de origen. Hoy los tenemos acá en calidad de profesores y profesoras visitantes, dando, como dije, inicio a esta red que esperamos se mantenga en el tiempo y nos permita no solamente conservar, sino que intensificar las relaciones internacionales del posgrado de la universidad y de la universidad en su conjunto. Realizar el lanzamiento de la red de graduados y graduadas de la Universidad de Concepción es un hito más en el desarrollo de nuestros programas de posgrado, de nuestros programas de internacionalización. Agradecer a todas las personas, a las y los graduados de la Universidad de Concepción, primero por elegirnos, por confiar su formación avanzada en nuestra casa de estudios, pero además transformarse en una voz de la casa de estudios en cada uno de los lugares a los que regresen. La verdad que es un honor, yo me siento excelente de volver a Concepción, de ver esta hermosa ciudad y formar parte de este importante grupo de personas que estudiaron en la Universidad de Concepción. Es un honor y una alegría. La Universidad de Concepción me hace tener muy grandes expectativas, porque la experiencia que yo ya he tenido es muy buena. Hemos armado redes con algunos de los colegas que trabajan actualmente y creo que el poder estrechar más vínculos con nuevas personas va a ser pues lo que todos queremos, ¿no? Contribuir a generar pues bienestar para la sociedad. Nosotros partimos el día martes con un focus group donde presentamos diferentes ideas para conformar la red de intercambio a nivel de graduados. Surgieron ideas muy interesantes, propuestas de financiamiento, propuestas de intercambio, de colaboración. Lo primero es conocernos y establecer confianzas y ese paso se dio. Así que de aquí en adelante creo que vamos con pie firme a la consolidación de la red. Juli, hija, ¿te mandaron tarea? ¡Sí!
Esta vuelta a clases, cualquier excusa para usar Mundo se celebra. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica desde solo 14.990 pesos en tumundo.cl o llamando al 600 9100 900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Bienvenidos a El Ají Seco del Sur. La cadena de restaurantes peruanos con más de 20 años en Chile llegó a Concepción. Nuestra gastronomía se basa en la selección de los mejores ingredientes de la región con la receta de las tradiciones del Perú. Gran variedad de platos te harán disfrutar de los mejores sabores de la cocina peruana. Capacidad para más de 450 personas. Visítanos, Padre Las Casas, 511, Hualpén. Te esperamos. Bien, retomamos la edición tarde de TV1 Noticias y para conversar sobre la reforma, sobre economía, sobre impactos locales, está con nosotros Ariel Llévenes, economista del Observatorio de Cor Biobío. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cariñoso para todo el equipo. No, gracias a ustedes, siempre con la disposición de Cor Biobío de hablar no tan solo de economía, de planificación urbana y así. En el tema local, se vivió, lo conocimos, lo vimos a través de las palabras del propio presidente Boric y así. ¿Cómo impacta lo que ocurrió en el Congreso a nivel local? Reformas claves como salud, pensiones, dependen directamente de la planificación del presidente y de su equipo en definitiva. ¿Qué se puede aterrizar a nivel local? A ver, yo creo que lo primero que cabe considerar respecto a la reforma tributaria es el contexto en el cual emerge. ¿Ya? Hay que recordar el contexto en el cual surge esta propuesta de reforma. Y esto fundamentalmente aparece en un contexto donde se pusieron de manifiesto muchas necesidades sociales, ¿ya? Donde diríamos que hay varias urgencias que han sido postergadas durante mucho tiempo. Pensiones, como usted decía, salud, educación. Y por lo tanto, se demandaba y se demanda de nuevas fuentes de financiamiento para el Estado para poder atender estas necesidades sociales. Dicho eso, desde Cor Biobío también nosotros planteamos en esta reforma la oportunidad que esto significaba en cuanto a poner sobre la mesa también las necesidades regionales, ¿ya? Vemos hoy día problemas de seguridad en nuestras regiones, problemas, especialmente en nuestra región, pensemos en las necesidades logísticas que hoy día tenemos, ¿ya? Un sistema logístico muy frágil, por lo tanto requerimos de nuevas inversiones y por lo tanto también hay entonces la oportunidad de avanzar en esto. ¿Qué ocurre hoy? Que esta reforma tributaria resulta rechazada y entonces se abre nuevamente un espacio y una oportunidad para que las necesidades regionales de un financiamiento que sea más equitativo en términos territoriales en nuestro país y que le otorgue ciertos horizontes de planificación también más concretos a los gobiernos regionales, pueda estar presente ahora en una nueva propuesta que puede ser de aquí a un año más. En ese sentido, ¿cuáles son las prioridades hoy? Ha cambiado absolutamente el escenario. Tenemos una economía agraria muy impactada. ¿Qué decir de lo que pasó en Santa Juana? Casi el 80% de la comuna en particular afectada con destrucción de economía, por ejemplo, sustentable o más allá, con lo que pasaba, por ejemplo, con las cooperativas que funcionan en diversas comunas, cooperativas de Merquén, por ejemplo, en Santa Juana, qué decir lo que está pasando con los cereceros en Quinchamalí, en otra área absolutamente distinta, pero en ese sentido, ¿dónde está la prioridad, sienten ustedes hoy, que debe estar, pensando en las coyunturas, que el escenario ha cambiado absolutamente dado la ocurrencia, por ejemplo, de los incendios forestales? Sí, a ver, tenemos en la región, primero yo diría, una necesidad de orden estructural y que se arrastra desde hace años, ¿ya? Y que dice relación con la conectividad de la región, ya digamos eso. ¿Por qué? Porque esto es relevante a pesar de que pareciera que yo no estoy hablando directamente del mundo agrícola, ¿ya?
En el mundo agrícola, sin caminos, sin buenos caminos, no hay posibilidad de desarrollar también una buena agricultura que sea competitiva. Sobre todo pensemos en el ámbito de los alimentos, que son perecibles y que requieren de rápida salida, En ese sentido, cuando hablamos de conectividad y de necesidades logísticas para nuestra región, no solamente estamos hablando del tránsito urbano y de la calidad de vida que ocurre en Concepción o lo que nos pasa cuando se cortan los puentes, también estamos hablando de la conectividad al interior de nuestra región, de tal manera de que todas nuestras comunas, las que son de orden más agrícola, también se puedan conectar de mejor forma, de una manera más eficiente al sistema. ¿Ya? Esta es una necesidad de orden estructural. Durante años se han postergado inversiones relacionadas a la Ruta 160, donde siguen habiendo problemas. Puentes ferroviarios, donde ya vimos la fragilidad del sistema hoy día, y una serie, como digo, de lo que son los caminos interiores. Eso es fundamental, pero es una condición de base. Hoy día tenemos, como usted bien dice, una coyuntura especial donde, junto con toda la catástrofe de orden social y humanitaria que significa que la gente de los sectores rurales haya perdido sus casas, ¿no? También hay un tremendo daño de orden productivo que no va a ser fácil de recuperar, ¿no? Toda vez que son siempre productores estos de muy pequeña escala, ¿ya? Y por lo tanto es bastante difícil que hoy día cuenten con lo que uno dice espaldas financieras para poder levantarse ellos rápidamente en la actividad productiva. En ese sentido, instalar apoyos para los emprendedores que ya venían trabajando es fundamental para recuperar, como digo, esa capacidad productiva. Y lo segundo es que estos apoyos no sean puntuales en este momento, porque a veces lo que suele ocurrir es que nos ocurren estas catástrofes, estas emergencias, y el Estado central llega con un apoyo puntual. Dice, mira, te voy a dar un subsidio de 1 millón de pesos para que te vuelvas a parar. 2 millones, son subsidios muy pequeñitos. Pero después se retira, ¿ya? Acá se va a requerir un acompañamiento, yo diría, un poquitito más extendido en el tiempo, con distintos instrumentos, porque, como digo, no va a ser fácil que esto se pueda recuperar rápidamente, sobre todo en el caso de los pequeños agricultores. Tenemos que después de casi 12 meses, quizás un poquito más, un IPC recién halagüeño, por así decirlo. ¿Esto impacta a nivel local de alguna forma, no sé, en compras tan diarias pero que afectan tanto como, por ejemplo, ir al supermercado, cosas por el estilo? Uno pudiera creer que sí, va a impactar, pero al parecer eso no es tan así. Quizás índice de recuperación para cuándo, pensando, no sé, de lo que ocurría hace 2 años atrás. ¿Qué marco podríamos entregar o proyectar? A ver, respecto al IPC y a los precios, yo diría, yo tengo una mirada de bastante cautela respecto de la última cifra, ¿ya? Porque la última cifra, si bien nos habla de que parece que hay una recuperación, yo diría que todavía esto hay que esperarlo un momento. Tengo la impresión también que el Banco Central, respecto a las medidas monetarias más restrictivas, yo creo que las va a sostener. No sé si las va a profundizar en los próximos meses, pero la va a sostener todavía. Ya yo creo que todavía hay una presión importante. ¿Cómo impacta esto? A ver, fundamentalmente a las familias de menores ingresos, sobre todo porque aquí no solamente hay que mirar la inflación en un contexto general, en el dato general, sino también en cómo esta inflación, este IPC, se compone en los meses que han transcurrido. ¿Qué es lo que ha subido de precio? La alimentación. Tuvimos en los últimos meses un alza bastante importante en lo que son artículos de oficina y artículos para los escolares. Los combustibles subieron hoy también. Los combustibles que han traído un alza bastante larga. Global. Sí. Y entonces
el escenario para una familia promedio en nuestra región es muy difícil. Hace muchos años, producto de la pandemia y de las dificultades que hubieron en ese proceso, nosotros no tuvimos en Cor Biobío la oportunidad de tener continuidad en lo que se llamaba la encuesta de percepciones económicas, ¿ya? Cosa que esperamos ir retomando. Sin embargo, es importante recordar lo que esa encuesta estructuralmente, digo, en todas las muestras nos decía prácticamente lo mismo, que las familias de nuestra región declaraban que sus ingresos alcanzaban justo para vivir y por lo tanto, frente a cualquier circunstancia coyuntural, esto implica que las familias caían en endeudamiento, ¿ya? Aquí no estamos hablando entonces, primero, de una preocupación que tenga relación con un IPC que habla de bienes suntuarios, de viajes al extranjero. Estamos hablando de alimentación, de artículos educacionales, estamos hablando también de precios relacionados a la salud, ¿ya? Entonces, fíjese que entonces uno piensa una familia promedio en Chile con una enfermedad ya genera no solo una catástrofe social o humana, ¿ya?, que es relacionada a la enfermedad, sino también una tremenda dificultad económica para las familias que entran rápidamente en espirales de endeudamiento. Bien. Ariel Llévenes, analista, economista del Observatorio de Cor Biobío, gracias por estar nuevamente con nosotros, esta vez presencial. Sí, pasó harto más tiempo para tenerlo presencial. Es siempre un agrado poder estar juntos y reunirnos. No, gracias por tenernos una perspectiva más aterrizada de lo que ocurre a nivel global y también a nivel regional. Bien, vamos a otro tema bien importante, 8M, Día Internacional de la Mujer, y llevamos un reportaje bien extenso, seguramente de una figura cultural que usted conoce, pero que quizás tenía un tanto olvidada. Hablamos de Rosemary Prim, artista, ceramista, activista social, reconocida no tan solo a nivel regional, sino fuera de nuestras fronteras. Este es el reportaje de Rosemary Prim en primera persona. Rosemary Prim, artista, escultora, ceramista, bordadora, activista social y compañera por más de 60 años de Eduardo Meißner. Nació el 15 de marzo de 1937 en Alemania. Pasé mi infancia en ese pueblo Manderscheid, la perla del Eifel, como dicen, muy cerca de Treveris, donde proviene mi padre. Y pasé también la escuela allá, una cosa, digamos, básica, y después tuve que viajar también a hacer la parte superior, digamos. Vivía junto a sus padres, Erna Becker y Fritz Prim. Estaban tranquilos hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Me tocó a mí cuando tenía 3 años y 8 cuando terminó, y justo en el último combate fallece mi padre. Lo mataron ahí, digamos, en el frente todavía, y muy poco después ya terminó la guerra. Fue muy triste, una de las experiencias más dolorosas de mi vida en esa época de niño. Y mi madre era hija única y tenía un muy buen pasar con mi padre, nada, y tampoco no estudió, se dedicó, se casó muy joven y era dueña de casa. Su vida como artista comenzó en el colegio. Ahí conoció la greda, una pasión que compartió junto a Eduardo. Eso, y desde chica me gustó el arte, la greda, esa cosa menores, que es tipo colegio, y era muy bueno también para el dibujo. Yo le ayudaba a los niños que no sabían mucho. Entonces, bueno, así pasó el tiempo. Bueno, hice mi estudio, qué sé yo, tecnóloga médica, y me sirvió mucho para mis niños, para mi marido, para todo.
En el año 58 me presentan Hervado Maesna de Chile, en mi pequeño pueblo natal. El profesor de él se había ido a Alemania, Hervado, para hacer un posgrado y un doctorado en Alemania. Y su profesor me quería mucho a mí y sabía que me gustaba el arte y también de Hervado. Hoy sería interesante que se conocieran. Yo trabajaba en Bonn y él también estudiaba ahí. Y así fue empezando ese romance que fue una historia muy, muy linda, muy extensa. Y tuvimos 3 hijos y 6 nietos. ¿Sí? Lamentablemente la Ana María, la segunda, licenciado en arte en la URI Concepción, premio universidad, etc., casado con 2 hijas preciosas, hasta que descubrieron un cáncer a la piel, se murió. Ese fue realmente, yo creo, las hijas, las 2, y también su marido todavía no la pueden, digamos, soportar, digamos, esa idea que no esté presente. Aquí hay una colección de la Ana María, mi hija, la segunda, que estudió en la Universidad de Concepción, como había dicho. Y cuando salió de la U, dijo: mamá, yo quiero hacer una colección, venderlo y con eso quiero viajar. Y se fue a Europa con la plata que vendió. Y nosotros también compramos todo eso, lo compramos a ella. Otra pasión es su bicicleta. A sus 85 años aún la ocupa para pasear por el centro de Concepción. ¿Y hace cuánto anda en bicicleta? ¿Hace cuántos años? ¿Y qué 30 años, 30 años, sí. ¿Qué parte recorre de Concepción con la bicicleta? Todo. Y sobre todo la ciclovía, que es un elemento muy, muy importante, ¿no? Yo tengo ese espacio aquí en mi casa porque este es mi instrumento, lo más importante, que yo recorro todo Concepción, hago mi compra, mis cosas, todo con esa bicicleta. En 2017, junto a su esposo, intentaron abrir el Museo LAMP, proyecto perteneciente a la Fundación Meissner Prim. Pese a haber dado un paso importante respecto a la licitación de sus obras, la idea no pudo seguir. Lamentablemente, el museo en el Parque Ecuador, ¿cierto? Fue la cosa que demoraron tanto y salió carísimo. Y cuando ya otorgaron una suma notable, dijeron: no, ese es muy poco, tiene que ser el doble. Y así nos retiramos del proyecto. Lamentablemente, qué pena que no había más recursos para eso. Incluso esta casa queríamos, digamos, transformarla en un pequeño museo, pero todas esas cosas son no se daban, ¿te fijas? Su casa está llena de recuerdos, de su arte y el de él, Eduardo. Se refleja en cada rincón. A 3 años de su fallecimiento, ella mantiene todo tal cual como quedó. Bueno, es una mezcla de muchos ciclos que he realizado. Por ejemplo, esos son del ciclo de los plumíferos, gallinas y gallos imaginarios, forma antropomorfa. ¿Cómo nace la inspiración para crear cada pieza? Digamos, yo me imagino un tema y a partir de ese tema empiezo a golpear y a modelar y salen, y a veces salen cosas que tú no habías perseguido, pero te muestran otro camino, ¿me entiendes? Es una cosa muy fascinante. Las esferas son en la gran pasión de Eduardo, de mi marido. Eso significa la totalidad,
el mundo redondo, ¿no es cierto?, la semilla, que está muy frecuente en su obra, como en esta parte de Río. Entonces, es bien fascinante. Entonces, cuando Eduardo ganó el Gran Premio del Salón Sur en el año 76, fuimos a Europa y él dice, vamos a Venecia y vamos a traer la primera esfera. La voy a mostrar. Esa es la primera esfera veneciana. En 1973 decidió levantar un jardín infantil en Copiulemo. No fue una tarea sencilla, necesitaba apoyo. Acá, la Universidad de Concepción cumplió un rol importante. Yo encuentro que Chile necesita educación. Entonces, un jardín infantil no existía. Entonces yo propongo hacer un jardín infantil. Y ahí está. Magnífico, pero tenemos más de 60 niños en pre-kinder y kinder en Copiulemo. En la localidad hizo más. Convenció un centro de madres con 20 mujeres a exponer sus bordados. La primera muestra fue en la UDEC. Hoy son reconocidas. Entonces, hace muy poco recibieron un premio grande de la UNESCO que se llama Patrimonio Cultural Inmaterial, así se llama. Y fuimos a buscar el premio a la moneda. Rosmarie es inspiración de muchas mujeres en nuestro país. Sus obras y acciones, su forma de ser, en fin, una referente sin quererlo. Así es, una referente sin quererlo. El museo, ahí quedó, 2016 se iba hacia fines de este año a inaugurar. Sería una buena hora a retomar. Vamos con internacional y seguimos hablando de temas de género. Miren, grafiteros de Zimbabue quieren iniciar con sus obras un debate social sobre los derechos de las mujeres y las niñas. Estas ya lo han pasado, especialmente mal en lo que significa pandemia, pero a pesar de ello, de igual forma quieren sacar adelante estos proyectos sociales. Vamos con internacional. En este taller de Harare, la capital de Zimbabue, un grupo de grafiteros trabaja en conceptos artísticos para generar un debate sobre los problemas sociales que la pandemia ha sacado a la luz, temas sobre todo que afectan a niñas y mujeres. Primero crean bocetos en papel y en la computadora, antes de plasmar sus grafitis en espacios públicos. Con nuestro trabajo tratamos de replantear nuestra vida presente y nuestro futuro, pero también es una vuelta a los conocimientos tradicionales. Durante la pandemia recurrimos a hierbas y conocimientos utilizados hace cientos de años y transmitidos de generación en generación. Esto nos ha demostrado lo importantes que son estos saberes tradicionales. En barrios pobres de Harare, los artistas han pintado en las paredes los rostros de mujeres influyentes. Con estas imágenes y los mensajes asociados a ellas, quieren inspirar a las jóvenes y las niñas que como consecuencia de la pandemia se han visto afectadas de manera muy negativa. En Zimbabue, los confinamientos han aumentado considerablemente los embarazos de adolescentes. Más de 4.000 niñas no volvieron a la escuela cuando se reiniciaron las clases presenciales a principios de 2021. Activistas por los derechos de las niñas y las mujeres afirman que el arte es una forma de lograr un cambio positivo en la sociedad. Durante la pandemia pasamos por muchas cosas. Ahora es el momento de lanzar mensajes socialmente relevantes que reflejen lo que ha ocurrido en el país. Mensajes que utilicen el poder tanto de las artes visuales como de las escénicas para difundir información sobre los derechos de las niñas y garantizar su protección. Y también hablar sobre educación sexual.
La pandemia también ha marcado la moda de Zimbabue. El colectivo de diseñadores Fabric Party incorpora a su trabajo cuestiones sobre la identidad, que considera que se quedaron en segundo plano durante la pandemia. Durante la pandemia todo el mundo tenía mucho tiempo y en Internet veíamos lo que había en el mundo, pero no podíamos identificarnos con nada de lo que veíamos. Eso nos llevó a preguntarnos cómo podemos crear una identidad para la cultura de la calle de Zimbabue. La Fabric Party se convirtió en un movimiento artístico que reúne a grafiteros y diseñadores para explorar formas de trabajar juntos de manera creativa. Durante los 2 años de pandemia extrañamos mucho estar juntos, trabajar en común y ser un colectivo. Tratamos de hacerlo a través de Internet, pero sobre todo nos dimos cuenta de lo importante que es trabajar juntos. En el punto álgido de la pandemia, los artistas utilizaron sus grafitis para llamar la atención sobre el COVID-19 e instar a la gente a seguir normas como llevar mascarilla y mantener la distancia. Para ello utilizaban la imagen de personas famosas a las que pintaban con cubrebocas. Ahora quieren utilizar el mismo concepto para abrir un debate sobre lo que podríamos aprender de la pandemia. Con la Deutsche Welle de Español nos despedimos, pero antes de eso, recuerde, mensaje directo hoy, 20:45, concejalas de la comuna de Chihuayante y Concepción hablando sobre conectividad. Chao, que estén bien.